el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre quien tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Buenas noches a todos. Primero que nada, pues gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor siempre hablar del Señor, de la misericordia de Él. Lo vemos todos en nuestros casos y pues vamos a contar una de las maneras en las que nos ha tocado verla a través de nuestro matrimonio, ¿verdad? Primero pues quiero pedir una vez más al Señor que tome nuestras mentes, nuestros corazones, que sea Él quien hable, que sea Él quien escuche, que sea Él quien sienta, que sea Él quien piense, porque todo esto es para honra y gloria tuya, Señor. Mamá María, entra en nuestros corazones para que tu Hijo Jesús nazca en ellos el día de hoy y todos los días de nuestra vida. Bueno, mi nombre es Cassandra Villarreal. Soy una persona enamorada del servicio a los demás, de la cruz como la máxima expresión de amor y del sí incondicional que le dio Mamá María al Señor. Y para explicar un poquito la locura de amor para con mi Señor y para Mamá María, les voy a contar un poco el testimonio de vida de nosotros.
Pablo y yo teníamos 2 años de casado y 2 meses de embarazo cuando yo me siento una pelotita en el seno derecho. Me hacen ultrasonido y me dicen que el color y la forma es sospechoso de malignidad y que tienen que extraer el tumor para hacer una biopsia. El resultado, el diagnóstico positivo, tenía cáncer de tipo carcinoma ductal invasivo hormonodependiente. Esto significa que el tumor estaba alojado en los ductos del seno y que era alimentado con las hormonas. Si recuerdan, estaba embarazada, entonces cada día, ¿verdad?, del embarazo, las hormonas están en su apogeo, pues cada día era peligroso. Pues nos dicen que tenemos 2 opciones en este momento. La primera, abortar, esto para poderme tratar a mí, que era la madre. Es lo que comúnmente se hace en esos casos. Y la segunda, no tratarme, sino hasta que el niño naciera, o sea, esperar más o menos 6-7 meses. Esta opción era muy peligrosa por las hormonas, ¿verdad? Como les comentaba, que estaban en su mayor apogeo, y cada día, pues por lo menos para mí en mi mente era un tic-tac, tic-tac. Pero indiscutiblemente, pues en este momento nosotros estamos claros que la primera opción era matar a nuestro hijo, porque eso es lo que es el aborto, es matar a ese bebé que estaba en mi vientre abrazándose a la vida a través de nosotros, sus padres biológicos. Y decidimos tomar la segunda opción, la de no tratarme hasta que él naciera, pidiéndole al Señor pues la gracia y el milagro que cuando ya él naciera no fuera muy tarde para mí y poderlo ver nacer y crecer los 3 y estar los 3 juntos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis nada más para llamar a la misericordia del Señor, que recordemos que la misericordia del Señor es infinita. Este paréntesis siempre me gusta hacerlo porque es importante. Si alguien de los que está aquí ha participado en un aborto de alguna manera, ya sea haciéndolo o practicándoselo personalmente o pagando algún aborto o no deteniendo algún aborto, que recuerden que el Señor es misericordioso, su misericordia es infinita, pedirle perdón de corazón, una confesión profunda y saberse perdonado. Esto es muy importante, siempre lo menciono, porque al diablo no le gusta que nos sintamos perdonados con el Señor, no le gusta que nos encontremos con su misericordia. Entonces, recordemos que todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero el Señor está ahí esperando que solamente lo volvamos a ver y le pidamos perdón, ¿verdad? Y bueno, en este momento pues nosotros decidimos seguir investigando, pidiéndole al Señor si había otra opción, pues que nos las mandara. Y como siempre ustedes saben cómo actúa el Señor, cuando le entregas las cosas Él se encarga del resto. Y encontramos una tercera opción, que eran 10 quimioterapias, 6 quimioterapias compatibles con el bebé y las últimas 4 ya agresivas para el bebé, pues ya no eran compatibles con él. Teníamos que hacer la cesárea a los 8 meses de embarazo, pues un mes antes, digamos, para poder yo empezar con las últimas 4, que yo ya el tiempo que iba a pasar con las primeras 6, estas primeras 6 prácticamente del protocolo eran como para detener cualquier metástasis que hubiera, pero el tratamiento, digamos, ya después tenía que ser más fuerte y vamos a lograr llegar a los 8 meses de Paolo para hacer la cesárea y poder ya yo empezar, ¿verdad? Cuando a uno le diagnostican cáncer, usualmente debes hacer una resonancia magnética, esto para ver si hay metástasis o no. En mi caso no se podía hacer por el embarazo, no podía hacerme ninguna resonancia, entonces no sabíamos, ¿verdad?, si había metástasis o no, pero sabíamos que el Señor estaba con nosotros siempre. Y bueno, antes de empezar las quimioterapias, teníamos que hacer la primera mastectomía, íbamos a hacer solamente la del seno afectado, y porque pues lo recomendable eran los 2, pero en mi estado de embarazo teníamos que hacer la operación lo más rápido posible y con la menor cantidad de anestesia posible.
se hizo la mastectomía. ¿Qué les puedo decir? Dificilísimo como mujer, como esposa. Verme sin un seno. Me daba miedo que mi esposo me viera así, incompleta, y perderlo. Pero se lo entregaba todo al Señor todos los días y Él se encargaba de darme esa paz que solamente Él puede dar. Y bueno, ya estábamos listos para la quimioterapia y en este momento nos dicen, una noche antes de la primera quimioterapia, nos llama el doctor y nos dice que disculpemos, que no va a poder hacernos la quimioterapia porque le habían contactado del gobierno, digamos, ¿verdad?, del INSS, para decirle que no podía aplicar quimioterapia a personas embarazadas con menos de 7 meses de embarazo, y ese era mi caso, yo tenía 3 meses. En ese momento, sinceramente, entro en un momento súper difícil, siento una grandísima ansiedad, me desplomo humanamente, porque todo esto detiene nuevamente el proceso y pues regresa la incertidumbre me mataba de pensar entonces qué va a pasar, qué vamos a hacer. Me mortificaba pensar que estaba mi hijo y un cáncer también dentro de mí, eso me mortificaba muchísimo y en este momento pues me desplomo completamente. Empiezo a recibir comentarios que me decían abortar es lo mejor, salí de la enfermedad y después vas a tener tiempo para salir embarazada otra vez ya cuando hayas salido de todo esto. Pensa en tu hijo, puede salir con algún problema. Pensa en tu esposo, se puede quedar viudo. Si al final tu hijo nace, vas a tener que lidiar con la enfermedad y después con un hijo con problemas. No seas egoísta, pensa en tu esposo. Además, y miren esto que era lo más fuerte, si no estuvieras embarazada, este cáncer no estuviera alimentado. Termina con esto ya, esto es demasiado para vos, no vas a poder. Era clarísimo que el diablo quería echarle la culpa a mi hijo del cáncer para que yo me deshiciera de él. Yo en este momento siento una angustia, no porque pensara abortar, sino porque me sentía muy aturdida y pido que me lleven al Santísimo. Y no había terminado de entrar al Santísimo cuando Mamá María me dice, ¿por qué te preocupas tanto por tu hijo? ¿Por qué me pedís tanto por tu hijo si no es tuyo, es mío? Entrégamelo todos los días que yo voy a cuidar de él. Inmediatamente se lo entregué, caí de rodillas. Fue un momento de mucha paz. Me acordé que nada depende de nosotros, que todo está en las manos de ellos y así se los permitimos. Y esto me hizo sentir mucha paz. A los 2-3 días consagré a mi hijo al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Y esto me dio muchísima paz. Sabía que ellos lo estaban cuidando. Todo esto nosotros lo consultábamos con perinatólogos, personas especialistas que nos decían que el niño no iba a sufrir ningún mal, que la placenta lo iba a proteger de cualquier cosa. De todas maneras se estaban haciendo ultrasonidos después de cada quimioterapia para ver si no había un sufrimiento fetal o cualquier cosa para detener cualquier proceso. Y pues todo esto nos daba mucha paz. El Señor nos mandaba ángeles siempre. Y pues en este momento logramos calmarnos y el Señor nos manda pues la opción de tratarme en Guatemala. Decidimos pues que las primeras 6 quimioterapias, que eran las que iba a estar embarazada, me iba a tratar en Guatemala. Empezamos a viajar. Viajábamos cada 3 semanas. El día que me tocaba la quimioterapia, viajábamos, llegábamos directo a eso y a los 2 días más o menos nos regresábamos. Esto porque tratábamos de estar aquí del 5.º día en adelante, que son los días más fuertes. ¿Qué les puedo decir de la primera quimioterapia? Bueno, para los que no estén familiarizados, la quimioterapia es un suero, ¿verdad? Es una medicina
que entra por la vena y es para atacar algunas enfermedades, en mi caso era el cáncer. Físicamente iba asustadísima. Mi primera quimioterapia fue el 28 de noviembre de 2014, jamás se me va a olvidar, por supuesto. Pero pues era un suero, pasábamos 4 horas ahí, el suero estaba pasando por las venas y lo que hacíamos pues nosotros era rezar el rosario. Al final les puedo comentar que eran momentos bonitos porque estábamos juntos y de la mano de Jesús y de María pues todo es mucho más fácil. Más o menos la quinta, la sexta quimioterapia para mí ya era mucho más difícil. Como les comentaba, nos tocaba viajar. Cada día yo me sentía más cansada, cada quimioterapia estaba más cansada, la panza cada vez más grande. Y los aeropuertos en cada viaje pues era muchísimo más difícil para mí. Ya las últimas 2 en silla de ruedas lográbamos llegar a la puerta de abordaje, era dificilísimo. Yo me acuerdo que yo le decía a Mamá María que ella me diera su fuerza. Y Mamá María en este momento me mostraba lo que ella sufrió cuando ella estaba embarazada de Jesús. Lo que sufrió de pensar que ese hijo que llevaba en su vientre iba a morir por nosotros. Y lo que más me decía que le dolía era que nosotros no nos íbamos a saciar de lastimarlo. Y lo peor es que ni siquiera nos íbamos a dar cuenta. Ni siquiera lo íbamos a ver. Ella me mostraba lo que ella y José sufrieron cuando estaban huyendo, cuando huyeron a Egipto y cuando huían de Herodes. Y me decía que lo que Herodes hizo en ese tiempo de matar cualquier cantidad de niños con tal de matar a Jesús, nosotros lo estamos haciendo ahorita con el aborto. Eso sigue pasando. Eso que pasó en ese tiempo sigue pasando en la actualidad a través del aborto. Lo seguimos haciendo. Y me venía a la mente pensar, ¿queremos ser Herodes o queremos ser Jesús o María? Y bueno, pasaron esas 6 quimioterapias. Para honra y gloria de Dios, todo bien con el niño. Llegaba, incluso la última quimioterapia, fuimos a hacer el ultrasonido y el doctor nos dijo, miren, la placenta tenía una sombra. Y nos dijo, miren, esta sombra es señal, son como cicatrices, señal de todo lo que la placenta ha protegido a su hijo. Y con esto el Señor me confirmaba que el cuerpo que Él hizo en nosotros es perfecto. Él se defiende. Nosotros somos los que lo agredimos usualmente. La cesárea fue el 31 de marzo del 2015. Los pronósticos eran pues que el niño naciera con bajo peso. Los pronósticos de haber recibido la quimioterapia era que el niño naciera con bajo peso, probablemente estuviera en incubadora, pues no sé cuánto tiempo, un mes, no sé. Yo podía perder mucha sangre, más de lo normal, porque mis defensas estaban bajísimas. Incluso en los aeropuertos venía vomitando y todo. Todo esto, pues el Señor nos permitió vivirlo en nombre de ellos, por todas las cosas que ellos vivieron cuando andaban huyendo. Y pues el niño nació en perfecto estado. A sus 8 meses pesó casi 7 libras. Es un niño súper sano, ya tiene más de 1 año y medio. Yo perdí lo normal de sangre y no estuvo en incubadora pues ni un momento. Al día siguiente estábamos en casa.
para honra y gloria de Dios, pues todo salió perfecto. Pero aquí el Señor me mostraba, ¿verdad?, que tenemos que pedir su divina voluntad para que Él nos dé la fuerza de aceptar cualquier cosa. Si hubiera sido que yo me fuera, que el niño se fuera, pero bueno, el Señor nos regaló estar los tres juntos. 3 semanas después ya tenía yo que empezar con mi 7ª quimioterapia, que era la segunda parte del protocolo, que eran las 4 quimioterapias mucho más agresivas. Empezamos. ¿Qué les puedo decir de estas últimas 4? Peores que las primeras. Las náuseas mucho más fuertes, vómitos. Me dolía todo, las venas ya estaban durísimas, me dolían increíblemente. Cuando me canalizaban se reventaban porque ya las venas grandes, que eran las que habían usado al comienzo, ya estaban cristalizadas, ya las agujas no entraban, entonces buscaban venas, aunque fueran más pequeñas, con tal de que entrara la aguja, y se reventaban. Esto dolía muchísimo. Yo estaba súper distraída, no podía mantener una conversación, no podía ver una película, me deprimía si quería ver una película porque no la entendía. Prácticamente olvidé el idioma inglés, todas mis facultades prácticamente las estaba perdiendo. Un par de veces no me podía ni levantar, no me respondían las piernas. Las defensas en un par de ocasiones se me bajaron tanto que no podían llegar visitas o llegaban con tapabocas, tenían que inyectarme para levantarme las defensas. Fue increíble. Pero a pesar de eso, lo que más me costó fue que ya empecé a perder el pelo, perdí el pelo. Les digo esto porque yo amaba mi pelo. Mi vanidad estaba en mi pelo, gastaba miles en él. Y aquí todas las mujeres creo que nos podemos sentir medio aludidas. Nos encanta el pelo, yo lo usaba larguísimo. Y eso fue lo que más me dolió, ¿verdad?, físicamente, digamos, hablando de las cosas que se ven. Y el Señor me mostraba que este es un morir a uno mismo. El Señor me mostraba, pues, indudablemente el físico no es lo más importante, sí debemos cuidarlo, pero no puede ser un Dios para nosotros. Este morir que el Señor nos hizo a nosotros, yo de hecho les cuento, no me atreví a ir a una peluquería a raparme, le pedí a mi esposo que lo hiciera por mí, mi valiente esposo lo hizo, y fue un momento súper doloroso para los dos, pero fue un morir súper gratificante. Y bueno, terminamos las quimioterapias. Les puedo contar, en una de las quimioterapias que vivimos la última quimioterapia que vivimos en Guatemala, yo para ir a la sala donde me aplicaban la quimioterapia era un pasillo más o menos como este, así de largo, pero era como un poco oscuro. Y yo me acuerdo que ya no aguantaba, la panza era inmensa, mi panza fue grandísima y estaba súper cansada, tenía ganas de vomitar casi todo el tiempo. Y me acuerdo que me agarré de mi esposo y cerré los ojos, iba caminando, él me iba guiando, pues. Y en ese momento yo le dije: Señor, dame tu fuerza para llevar esta cruz como vos la llevaste. Le digo: Señor, me pudiste haber mandado un embarazo de alto riesgo, o el cáncer, o viajar embarazada con un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué me mandaste las dos cosas, Señor? Y te prometo que una de las dos hubiera bastado, ¿verdad? Le digo yo aquí, pues en mi mente tan chiquitita que la tenemos. Y yo voy con los ojos cerrados, inmediatamente veo a Jesús. Lo veo tal cual estoy viendo a uno de ustedes. Él estaba al fondo del pasillo y estaba de perfil con la cruz a cuesta. Y me impresionaba muchísimo ver que no había en su cuerpo un pedacito que no tuviera sangre, que no tuviera llagas. Me impresionaba ver cómo él lograba caminar y él me decía: no me estás viendo completo. Yo le decía: Señor,
Señor, ¿cómo más me va a dar un infarto? Y él me decía, no me estás viendo completo. Y en ese momento logro ver la cruz encima. Y él en ese momento me vuelve a ver. Cuando él me vuelve a ver, me impresionó de sobremanera que la corona de espinas, estaban las espinas clavadas. Y cuando él se voltea, hace el gesto de voltearse, las espinas le hace más grande uno de los hoyos que tenía aquí. Y él me vuelve a ver con esa mirada de amor. Y lo que más me impresionó es ver con qué amor cargaba esa cruz. Y con sus ojos me dice, nada es suficiente cuando lo haces con y por amor. Nada fue suficiente para mí. Los desprecios, las calumnias, los escupitazos, los latigazos, la corona de espinas y encima cargar la cruz, porque lo hago con amor por ustedes. A partir de ese momento fue que yo empecé a pedirle al Señor que me ayudara a amar la cruz como Él amaba la cruz que Él llevó. Y esto era lo que yo más le pedía en las últimas 4 quimioterapias, cuando mucho más me costó. Yo le pedí al Señor, ayúdame a amar la cruz. Sé que me estás ayudando a cargarla, pero ayúdame a amarla. Y así fue. Y bueno, en este momento llegaba el momento de hacer el PET scan. El PET scan es un examen que más que nada lo que hace es ver si hay alguna célula maligna. En mi caso, pues, si había alguna célula cancerígena, pues, para ver si había metástasis, digamos, hablando en español. Para honra y gloria de Dios, sale limpio el examen, no tenía metástasis, hasta en ese momento nos damos cuenta. Pero me dicen, pues, que me haga el examen de genes, que es el examen del BRCA1, BRCA2, que son los 2 genes que si salen mutados, ¿verdad? Son los genes de mama o de ovario. Digamos, para explicarlo así un poquito en español, porque es súper complicado todos esos términos médicos. Y este examen me sale positivo. Me dicen que mi examen fue hereditario y que Paolo pudiera heredarme. Paolo es nuestro hijo. Ese fue un momento súper difícil, pensar que Paolo pudiera haberlo heredado. Pero se lo entregamos una vez más al Señor y nos damos cuenta, pues, que de todas maneras el Señor, le damos gracias al Señor porque Él nos quiso decir, pues, que había que hacerle unos exámenes a tal edad y tener los ojos puestos en Él, y como cualquier persona pudiera heredarlo Él también. Y esto nos da mucha paz. Y me dicen que hay que hacer la otra mastectomía y que hay que hacer la histerectomía, que es la extracción de los ovarios, trompa de falopio, histerectomía completa. Me hacen la otra mastectomía en este momento. ¿Qué les puedo decir? Pues muchísimo más difícil, imagínense. Pero pues lo entrego una vez más al Señor. Y en este momento pues yo ya estoy lista para regresar a la oficina. Había pasado 1 año ya en todo este tratamiento. Y me dicen, bueno, después de la mastectomía vamos a esperar unos 3 meses para hacer la histerectomía, pues para no hacerla tan pegada y pues para que te recuperes un poco. Entonces yo iba a regresar a la oficina y después en 3 meses iba a salir otra vez de subsidio para hacerme la histerectomía. Y yo en ese momento le pido al Señor, como ya estoy más cerca de Él, me doy cuenta que no quería, no solo no abortar a mi hijo, sino que no quería abortar el plan del Señor en mi vida. Y a pesar de que me daba miedo tener otro hijo, porque eso hubiera significado otro cáncer, y tal vez ya no de seno, sino que de ovarios o de útero, pues yo le dije, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Querés que me haga la histerectomía? Porque vos solamente sos el que podés decidir esto. Si es así, mándame una señal.
A los 15 días de la mastectomía, yo ya a la semana más o menos iba a regresar a la oficina y me empieza un dolor espantoso en el ovario derecho. Nos vamos de emergencia al hospital y estando en el hospital me dice pues los doctores que están muy asustados porque un mes antes me habían hecho un ultrasonido de ovarios y de útero y todo estaba limpio, y que solamente hay dos cosas que crecen tan rápido: un bebé o un cáncer. En ese momento indudablemente pienso que Paolo está en la casa, nos está esperando, y pues nos dan la noticia que no era un embarazo, que era un tumor, pero que se veía benigno, pero que hay que hacer la operación para extraer el tumor y de una vez extraer los ovarios y toda la histerectomía. Que el mayor preocupación de ellos, además de que eran como 3 operaciones en una, según entiendo, solo habían pasado como 15 días de la última mastectomía. Mis defensas no eran las mejores, pues, por todo lo que habíamos pasado, y que eso les preocupaba un poco, pero yo en ese momento me doy cuenta que esa es la señal que el Señor me está mandando, y siento mucha paz, y le digo: bueno, Señor, si esta es tu respuesta, pues que se haga, y pues acordate que quiero ver a mi hijo crecer, pero que se haga tu voluntad. Me hicieron la histerectomía completa, definitivamente casi me muero, la recuperación fue súper lenta, la operación fue como a la 1 y prácticamente yo me levanté como a las 10 de la noche. Antes de eso me operaban y a la hora yo ya estaba recibiendo visitas, tomándome fotos, selfies, todo bien. Era la 5ª operación en un año prácticamente, con defensas bajas, en medio de quimioterapia. Solo Dios sabe por qué estoy viva. Y pues lo menos que puedo hacer es proclamar su misericordia. La recuperación fue súper lenta, súper dolorosa, no había posición con la que me pudiera sentir cómoda, pero al final pues todo salió bien. Yo en este momento conozco lo que es el ofrecimiento. El ofrecimiento es unir tu dolor al del Señor para cargar la cruz con amor, digamos resumido así. Y me doy cuenta que el Señor, pues a través de todo el cáncer nosotros nos fuimos ofreciendo, y el Señor me empieza a decir pues que hay que perdonar. Me empieza a recordar que para entrar al reino de Dios hay que perdonar. Y yo le decía pues que había un par de personas con las que yo estaba bien molesta. Y pues hasta me gustaba estar molesta porque eso como que era un escudo para mí. Me ayudaba mucho a que no me hirieran más. Pero el Señor me decía que no era así, que el escudo estaba ocupando el escudo equivocado. Y me recalcaba una y otra vez que perdonara. Yo le decía: Señor, pedime cualquier otra cosa, pero eso no. Por supuesto, el Señor hace su voluntad, y un día en la noche caigo arrodillada a los pies de mi cama, postrada ante el crucifijo de nuestro cuarto, y fue impresionante cómo lloraba y lloraba y lloraba. Y el Señor me mostraba cada uno de los momentos en que estas personas me habían ofendido. Y me decía que derramara el efecto de gracia del Inmaculado Corazón de María, que es el mismo Jesús, sobre cada momento que se me venía a la mente en que estas personas me estaban ofendiendo. Y yo postrada, rostro en tierra, empiezo a hacerlo. Fue un momento súper doloroso. No les puedo explicar el dolor, todas las heridas era como en carne viva, pero yo pues iba en mi mente haciéndolo. Señor, derrama el efecto de gracia de tu Inmaculado Corazón, Mamá María, sobre el día que me dijeron esto, el día que me hicieron aquello, y el Señor se iba encargando de recordarme cada cosa. Y fue un momento que duró aproximadamente unos 40 minutos. Mi esposo estaba que se volvía loco.
no hallaba ni qué hacer. Y al final fue un momento súper liberador, fue un perdón de corazón. Hoy en día esas personas pues tal vez sigan siendo las mismas, pero a mí ya no me molesta lo que hacen. ¿Y saben por qué? Porque las amo. Porque el Señor me entregó, en lugar del rencor, su amor. Y las amo. Y esta es una muestra de cómo el Señor convierte todo en bendiciones cuando se lo entregamos. Yo, por ejemplo, doy siempre este ejemplo, porque esta es la manera en la que nosotros podemos amar nuestras cruces, porque cargarla es una cosa, pero amarla es otra muy diferente. Y, por ejemplo, alguien se me acercó una vez y me dijo, mira, no sé qué hacer, es que fíjate que, pues, una tía vive con nosotros y ya no la aguanto, es bien grosera, pues una señora ancianita, es bien grosera, siempre quiere que hagamos lo que ellas quieren, me corre a las empleadas, bueno. Y ella me decía, yo no sé qué hacer, ¿qué hago? O sea, ni siquiera es como que le puedo perdonar algo porque pues no me ha hecho nada, simplemente que me tiene loca. Entonces, bueno, le digo, si lo que tenemos que hacer es amar la cruz, pues pedirle al Señor que te ayude a amar esa cruz, una crucecita que te está dando, y créeme pues que si se lo pedís, el Señor te va a dar la gracia. Y ahora ella me comenta que el Señor le ha dado la gracia de amarla, y ahora ella la ve como una viejita tierna, pues que no tiene esposo, no tiene hijos, vive con ellos, y le está dando la oportunidad de ofrecerse al Señor y servirle al Señor a través de ella, con paciencia, con amor. Y me dice, pobrecita, la verdad es que está sola, y pues vive con nosotros, y pobrecita, pues ella trata de ayudar, y al final pues me termina corriendo las muchachas, pero no es su culpa. O sea, imagínense qué belleza, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando estaba en ese momento de perdón, que yo le decía, Señor, es que yo no puedo perdonar, porque es que no es justo lo que estas personas me hacen. Y el Señor me decía claramente, y como que estoy oyendo a uno de ustedes, ¿quién crees que sos para no perdonar? Si yo te perdono todos los días. O sea que vos crees que todo lo que a mí me pasó fue justo. No se trata de amar lo justo ni querer lo justo, se trata de amar lo injusto. En el nombre del Señor, si nos toca vivirlo. Se trata de no solo amar a nuestros amigos, se trata de amar a nuestros enemigos. ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Físicamente desbaratado. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que Él me decía una y otra vez. Estas personas no saben lo que hacen. Claro que saben lo que hacen, me decía yo. Ella sabe que con eso me voy a molestar y me voy a herir. Pero es que el Señor, ustedes saben que habla más allá. Y me explicaba, lo que pasa es que estas personas no saben el efecto que están teniendo en tu corazón y en tu alma con esa actitud. Porque eso va más allá del físico. No es solo que esa persona probablemente te empujó, sino lo que te hizo sentir en tu corazón con ese empujón. Entonces realmente esas personas no saben lo que hacen. Realmente ninguno de nosotros sabemos lo que hacemos, por eso ofendemos al Señor, porque si supiéramos lo que hacemos, no lo perderíamos en un momento. Bueno, con esto el Señor me revelaba que no existe solamente el perdón físico, sino que existe que no existe el cáncer físico, sino que existe también el cáncer espiritual, que es la falta del perdón. Él me mostraba que la falta del perdón es como el órgano cuando te detectan el cáncer, y que si vos alimentás esa falta de perdón, se va creando una metástasis en tu alma espiritual que va dejando entrar otro pecado mucho más grande, como el rencor, el resentimiento, la falta de caridad, la falta de misericordia, y muchas veces hasta el homicidio y el suicidio. Porque así como no perdonan a las personas, pueden ser de cosas que no se perdonen a uno. Y me mostraba la diferencia entre Pedro y Judas. Los dos traicionaron al Señor, pero Pedro creyó en la misericordia del Señor y le pidió perdón, se sintió perdonado. Judas no. Entonces, el cáncer espiritual es algo que a mí se me ha calado mucho en la mente.
creo que además de prevenir el cáncer físico, hay que prevenir el cáncer espiritual. Yo recuerdo también en muchas ocasiones, en la noche empezaba a llorar, así de la nada, sentía una angustia, no podía respirar. Me sentía súper sola y me decía mi esposo, ¿pero qué te pasa? Si vienen muchas personas, hoy especialmente vinieron un montón de personas, pasaste feliz todo el día. Yo le decía, no sé qué me pasa, pero siento una tristeza en mi corazón que tengo ganas de gritar, el alma se me va a salir, no sé qué hacer, tengo ganas de correr. Tenía ganas hasta de vomitar, me sentía sola, pero una soledad que no les puedo explicar. Es como que, tal vez pudiera explicarlo de esta manera, es como que comieran tierra cuando tienen sed. Y el Señor me mostraba Getsemaní. Cuando Él vivió Getsemaní, Él estaba solo. Y me mostraba lo mucho que Él sufrió cuando vio todos los pecados por los que estaba reparando por. Y me mostraba que Él estaba solo. Y me decía, ¿dónde están mis discípulos? ¿Dónde están? Están dormidos. Y me decía que eso sigue pasando. Que así como los discípulos estaban dormidos cuando Él estuvo aquí físicamente, así nosotros que somos sus discípulos estamos dormidos actualmente. No estamos orando, no estamos intercediendo. No estamos siguiendo al Señor, siguiendo sus pasos, no lo estamos haciendo. Nunca es suficiente, nunca estamos suficientemente cerca de Él. Y Él me decía, no quiero que estén dormidos, despiértense y oren. Despiértense y oren. Y esa era una de las cosas que Él más fuertemente me decía. Todo el mundo piensa que todo esto pasó hace 2016 años. Esto pasa hoy. Jesús es hoy, la crucifixión es hoy, el Getsemaní es hoy. Y mamá María me mostraba, así como cuando yo huía, iba a dar a luz a Jesús, yo tocaba los corazones, yo tocaba las puertas de las casas para que Jesús naciera en esas casas y me cerraban las puertas. Ella me mostraba que eso sigue pasando actualmente, solo que ahora no toca las puertas de las casas, toca las puertas de nuestros corazones y seguimos sin abrirles las puertas de nuestros corazones. Ella me dice, eso sigue pasando. Yo quiero entrar a sus corazones para que Jesús nazca en ellos y ustedes no me están dejando. El Señor me hablaba mucho del ofrecimiento y esto es algo que a mí me dio mucha paz. Porque cuando uno empieza en este caminar, y me imagino que muchos de ustedes han sentido esto, el Señor te va mostrando todos los sufrimientos del mundo, guerras, violaciones, niños maltratados, niños abortados. Bueno, un sinnúmero de ustedes nos quedamos cortos enumerando tanta cosa. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me mostras todo esto? ¿Qué voy a hacer con todo esto, Señor? Yo sentí una gran angustia, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no tengo el dinero ni el tiempo para ayudar a todo el mundo. Y el Señor me hablaba del ofrecimiento. Uní tu dolor al dolor de todas estas personas y de esa manera las estás ayudando y llegar a esas personas. Él me mostraba qué es lo que Él vino a hacer. Además de proclamar el reino de su Padre, vino a ofrecerse por nosotros, a morir por nosotros para que tuviéramos vida. Cuando Judas lo traiciona, Él toma eso y lo ofrece, y en reparación a todas las traiciones que nosotros le hacemos al Señor. Y así todo lo que a Él le fue pasando, Él lo fue ofreciendo. Y es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es decir, Señor, te pertenezco. Toma mi corazón, Señor. Señor, hoy me levanté con dolor de cabeza. Te lo ofrezco por todas las personas que tienen una enfermedad terminal. Señor, hoy me levanté con ganas de vomitar. Señor, te ofrezco estas ganas de vomitar por todas las personas que no tienen que comer. Señor, hoy me levanté con mucha tristeza. Te ofrezco esta tristeza por todas las personas que están solas. Señor, hoy me levanté sofocada. Tengo que llegar a la oficina y este tráfico me tiene histérica. Te lo ofrezco por todas las personas que no tienen un lugar donde ir, que no tienen un trabajo donde ir.
Señor, este insomnio, ¿qué voy a hacer? Señor, te lo ofrezco por todas las personas que no tienen un lugar donde dormir. Señor, esta dificultad que estoy viviendo te la ofrezco por todas las ánimas del purgatorio. Este calor que siento te lo ofrezco por todas las personas que no tienen con qué vestirse. Y así sucesivamente. Y cada cosa que nos pasa en el día, nosotros podemos ofrecerlo al Señor por una razón la que nosotros querramos. Hay montones. Y yo les puedo prometer que sus días van a valer más la pena cuando lo hagan así. Primero, al final de la noche van a decir, Señor, gracias por ayudarme a ayudar a tantas personas. Y sin darse cuenta, van a pasar el día entero alabando al Señor a través del ofrecimiento que van a hacer de cada cosa que les pase. Señor, esta ofensa que acabo de recibir, la recibo en tu nombre, dame el amor para recibirla y te la entrego y te lo ofrezco por todas las ofensas que yo te hago a vos en algún momento, o que mi familia te hace a vos en algún momento. Es hermosísimo, hermano. Es una puerta que para mí no tiene regreso. Ha sido la solución para poder ayudar. Claro, físicamente también trato de hacerlo, pero espiritualmente puedes unirte a la guerra, puedes unirte a cualquier país, cualquier continente, cualquier cosa. Si alguien está pasando por una quimioterapia, te ofrezco, Señor, este día, por ese día que va a vivir mi hermana, el día que viva más difícil su día con esa quimio. Y así cada cosa que nos va pasando lo vamos ofreciendo. El Señor me mostraba con todo esto que no nos pertenecemos, que somos de ellos, que todos tenemos una misión aquí, pero que tenemos que abrir los ojos y los oídos para poder escucharla. Y me decía que la manera de escucharlo es orando, yendo a misa, a la Eucaristía. El Señor se quedó en la Eucaristía por nosotros. El día de la última cena, Él dijo, papá, Abba, papá, quiero quedarme aquí. ¿Qué va a pasar cuando mis hermanos me necesiten? ¿Dónde me van a buscar? ¿Dónde me van a encontrar? Y Él se queda en la Eucaristía por nosotros, en la misa, y nosotros no lo buscamos. Y Él está ahí por nosotros. Ese es el alimento que todo cristiano y católico tiene que tener. Y el rosario es un arma súper profunda, que un rosario diario no te lo quita nada. Hay un testimonio de Santa Catalina donde habla lo que realmente pasa en la misa. Es muy bonito, yo se lo recomiendo, porque te ayuda muchísimo a vivir la misa tal cual es, el cielo en la tierra, porque la misa es el cielo en la tierra. Y es lamentable que no lo aprovechemos. Y bueno, esta es prácticamente la manera de estar en comunión con el Señor. Eucaristía diario, rosario, oraciones, meditar su vida, su pasión, pensar, ¿qué hubiera hecho Jesús en este momento? Le hubiera pedido perdón, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, perdona a mi hermana que me está haciendo esta ofensa porque no sabe lo que está haciendo, no le tomas en cuenta, permíteme a mí reparar por esta ofensa, Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos otros Jesús aquí en la tierra. Lo único que tenemos que hacer es ponernos las sandalias de Él. No es fácil. No digo que va a ser fácil, que no nos va a doler, que no vamos a llorar, que nos vamos a quebrantar, que nos vamos a poner de repente histérica. Sí, lo va a pasar porque somos humanos. Pero lo importante, como decía el Papa, no es quedar caído, es levantarse amando la cruz y levantarse una y otra vez de la mano del Señor. Yo recuerdo que cuando nos dieron la noticia del cáncer, me di cuenta que tenía dos opciones. La primera era odiar la cruz, no aceptar la cruz. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera aceptado la cruz del cáncer que el Señor quería que pasara por ella? Me hubiera amargado, me hubiera peleado con todo el mundo, hubiera abortado. Estaría viva ahorita a costa de la vida de mi hijo. No sé si pudiera, vivir con eso. O sea, la cruz la hubiera convertido esa cruz en una cruz más negra, más pesada. Pero tenemos todos una segunda opción, y no solo con el cáncer, con cualquier cosa que nos pase, y es amar la cruz. Podemos odiar la cruz o amar la cruz. Tratar de amar la cruz, aceptar la cruz. Es lo primero que el Señor nos pide, aceptar la cruz y me deja entrar en tu corazón. Y yo me voy a encargar de cargarla y ayudarte a amarla. Y entonces siempre vamos a escoger, cuando estamos cerca del Señor y escogemos la vida, no hay como nos enredemos, ¿verdad?
Entonces pues yo les invito, hermanos, a todos a amar nuestras cruces, aceptar nuestras cruces, pedirle al Señor que las amemos, pedírselo todos los días, abrir nuestros corazones, permitir que Mamá María entre y haga nacer a Jesús en nuestros corazones todos los días, no solo en un día. Rezar el rosario, eso nos mantiene fuertes y vamos a poder escuchar al Señor. El Señor no me habla a mí, no nos habla solo a algunos, nos habla a todos. Lo que pasa es que no lo estamos escuchando. Entonces, a través de la Eucaristía, el rosario, meditaciones de la pasión de Cristo, ponernos sus sandalias, Señor, que sean tus sandalias las que nos pongamos, que sean tus pies, tus manos, Señor, que sean tus ojos, tus oídos, tu boca. Todos tenemos un testimonio de la misericordia del Señor, no nos quedemos callados. Bueno, no sé si, amor, no sé si querés decir algo. Pues no me deja nada que decir realmente. Usualmente ella como lo vivió en carne propia, ella es la que cuenta siempre el testimonio, ¿verdad? Fue muy difícil y tal vez lo único que quisiera agregar es que en pareja pues siempre hay que estar en las buenas y en las malas, pero sobre todo en las malas, ¿verdad? En una situación como esta, para mí no fue nada fácil, pero siempre con la ayuda del Señor lo logré llevar y apoyarla como puede ser. Es el hombre que tuvo poder en andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que para atravesó, y en el nombre del Señor el himno de